Hoy iniciamos una nueva serie, Supergeneración. Deseo que este mensaje pueda animar y desafiar tu vida para que abraces ese buen propósito de Dios para nosotros en este tiempo. Es una época clave. Nadie puede por ninguna razón tomar a la ligera las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, incluso dentro de nosotros. Los tiempos difíciles demandan personas determinadas. ¿Cuántos están determinados a enfrentar este tiempo, estos días, con el ánimo correcto, con la fe correcta, con la disposición de corazón que requiere el que nosotros participemos de las bendiciones de Dios, de la gracia de Dios, del mover del Espíritu Santo que se está desarrollando en este tiempo maravilloso que tú y yo estamos viviendo? Tenemos un llamado serio, tenemos un llamado apremiante. Muchas personas quieren ver los acontecimientos actuales en este 2020 como algo normal, como algo que está sucediendo pero que es natural. Quiero decirte que no. Dios ha permitido esta circunstancia para despertar su iglesia, para que podamos entender el tiempo importante y apremiante que tú y yo estamos viviendo. Muchos cambios políticos se están gestando. Guerras, persecuciones, hambres y pestes están a punto de suscitarse, además de las situaciones que ya estamos enfrentando. Y no es que yo quiera estar anunciando calamidades, es que son características de este tiempo que la palabra del Señor nos presenta y que nuestro Señor Jesucristo anunció para que su pueblo esté enterado en ese buen propósito que Dios tiene con nosotros. Mateo 13:17 es un verso que hemos utilizado en varias ocasiones durante este año y nos dice nuestro Señor Jesucristo: les digo la verdad, muchos profetas y personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo pudieron escuchar. Somos posiblemente la generación que no sea resucitada. Escucha bien. Posiblemente vamos a ser nosotros la generación que no sea resucitada, sino que sea transformada, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Muchas personas están tímidas y no quieren hablar de este tema abiertamente para no equivocarse o no lucir como hombres o mujeres que están hablando de cosas que pasan en los días y no sucede nada. Ciertamente todo lo que estamos viendo en desarrollo son señales que el Señor nos está mostrando para que tú y yo estemos enteramente preparados para enfrentar las circunstancias presentes con la actitud correcta. ¿Estamos listos nosotros? ¿Estamos dispuestos para encontrarnos con el Señor y participar de las bendiciones que Él tiene para nosotros? Este pasaje nos dice que estamos viendo cosas que otros anhelaron ver. ¿Y cuáles son esas cosas que estamos viendo? El cumplimiento de señales del tiempo final. Mucho pueblo de Dios está recibiendo revelación con respecto a este punto. Está recibiendo revelación de una inminente manifestación de Dios que va a traer un avivamiento, un despertar extraordinario sobre la tierra, pero al mismo tiempo es la antesala de ese arrebatamiento que el Señor nos mostró en su palabra. La iglesia está siendo sacudida y quiero que sepas que el coronavirus está manifestando cuáles son los hijos y las hijas de Dios. Si hay un propósito por el cual Dios ha permitido esta situación actual, es para que se manifiesten sus hijos, para que se manifiesten sus hijas. Así que el que tenga oído escuche, porque el Señor quiere mantenernos al tanto de su voluntad. Él quiere que nosotros estemos enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando una predicación mundial a tiempo y fuera de tiempo. Por todos los medios, por todos los canales posibles, la palabra del Señor se está predicando para que su pueblo entienda, para que su pueblo esté preparado, para que su pueblo pueda ser levantado, transformado en el momento en el cual el Señor lo llame a su presencia. Estamos escuchando el levantamiento de nación contra nación.
hay escasez de alimentos, enfermedades que se están suscitando, algunas conocidas que están reapareciendo, otras desconocidas, así como también tambores de guerra que están sonando por doquier. Y Mateo 24:34 nos dice claramente que esta generación no pasará. La generación que esté viendo estas señales y esté experimentando estos acontecimientos no pasará sin que todas estas cosas sucedan, sin que se susciten cada uno de estos acontecimientos profetizados en la palabra del Señor. ¿Qué hace este tiempo característico? ¿Qué hace este tiempo diferente a los otros años pasados, otros siglos pasados que se han presentado situaciones similares? Bueno, la periodicidad de los acontecimientos, la manifestación de una posible organización mundial, además del establecimiento de Israel como nación y el retorno de su pueblo a su tierra, establecido en Ezequiel 36. Ese cumplimiento se está dando. Estamos viendo cómo Israel se está consolidando cada día más como nación y está ocupando ese lugar que Dios le otorgó, y es una señal para nosotros en este tiempo el ver estas situaciones desarrollándose. Entre otras señales, quise puntualizar estas. Esto nos hace parte de una supergeneración. Esto nos hace parte de un tiempo apremiante que requiere un compromiso, una entrega, una determinación de parte de cada uno de nosotros que teme y busca del Señor. Una supergeneración debe manifestar cualidades que hablen de su naturaleza divina. Esa naturaleza divina que se manifiesta en nosotros cuando le damos esa libertad, cuando participamos de las bendiciones y del llamado del Señor para nuestras vidas. Voy a presentar cuáles son las características durante esta serie que tú y yo debemos manifestar en este tiempo. Y quizá te llame la atención el tema, supergeneración. ¿Cómo Dios motivó ese mensaje en mi corazón? Te voy a explicar. Andaba en estos días pasados con mi familia en el vehículo y mi hijo menor, Matías, le dijo a mi esposa: mamá, yo siempre quise tener superpoderes. Mi hijo tiene 4 años y le decía a mi esposa: mamá, yo quiero tener superpoderes, ¿por qué no los tengo? Y mi esposa le respondió: pero tú tienes superpoderes, ¿no lo sabías? Hasta yo comencé a prestar atención para ver qué iba a decir mi esposa. Mi esposa le dijo: los superpoderes que tú y yo tenemos son, por ejemplo, la obediencia. La obediencia es un superpoder, y eso llamó mi atención. Eso llamó mi atención porque ciertamente Dios nos ha dado recursos para nosotros manifestarnos como una supergeneración en este tiempo, pero no lo estamos notando, ha pasado desapercibido, ha quedado en nosotros impregnado como algo habitual, algo sin incidencia, pero ciertamente cuando participamos de estas actitudes, de estos comportamientos que evidencian nuestra naturaleza divina, pues nuestra vida se destaca, como por ejemplo la vida de hombres y mujeres que a través de la historia entraron en Hebreos 11 por la manera sobrenatural en la que se comprometieron con el llamado del Señor. Hoy voy a hablar de recursos, y durante esta serie vamos a seguir hablando de recursos espirituales que hemos recibido para destacarnos en este tiempo y ser parte de una supergeneración que manifiesta una fe sobrenatural y que anda en ese camino que el Señor ha declarado y determinado para cada uno de nosotros. El ejemplo que voy a utilizar en este día es nuestro ejemplo supremo. No podemos hablar de ningún ejemplo de vida antes de citar el más importante de todos, nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invito a Filipenses capítulo 2, versículo 5, donde la palabra del Señor nos dice: tengan la misma actitud, o sea, la misma postura que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual él pudiera aferrarse. Dice el verso 7, en cambio, renunció, escucha bien, él renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humildad de un esclavo y nació como un ser humano.
Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, dice el verso 9, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Fíjense que la humillación llevó a Jesús al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante su nombre, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua declare, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El desarrollo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue gracias a un poder, a un superpoder, a un recurso que le catapultó, que le permitió destacarse como hijo de Dios y como hombre que venía a cumplir una misión entre nosotros, la misión más importante, la misión que nos ha dado salvación y vida eterna. Y quiero tomar en cuenta uno de los recursos que más incidió en su ministerio y que ha transformado nuestra vida, y me refiero a la humildad. Así como mi esposa le habló a mi hijo acerca de la obediencia, hoy quiero hablarles acerca de la humildad. Y por cierto, ¿hay alguien que admire la humildad de otra persona? Es muy difícil encontrar personas que admiren a otros por su humildad. Regularmente admiramos a las personas por la forma en la que se imponen o hacen cumplir su voluntad con vigor y con fuerza por encima de la voluntad de otros. Es regularmente lo que nosotros vemos a través de la historia. Pero Jesús se destacó como Señor y Dios de nuestra vida, como Salvador de nuestra vida, a través de la humildad. Nos enseñó el camino de la humildad, el camino que nos lleva al éxito, al desarrollo y sobre todo al reconocimiento de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Creador. Porque eso es lo que vemos que Dios hizo. Les reconoció precisamente por la manera en la que se sometió a la voluntad del Padre y cumplió el propósito. Jesús es Dios y era Dios en ese momento, pero nos estaba dando un ejemplo de vida. El mismo Dios se encarnó para darnos el ejemplo que tú y yo hoy debemos asumir. Tenemos que ser humildes, y a propósito de humildad debemos definir este concepto. Humildad es considerarte inferior al otro. No nos gusta. Es considerarte inferior al otro. Por eso regularmente no admiramos a aquellas personas por su humildad, sino por sus logros o la manera en la que imponen su agenda. Pero Jesús logró transformar el mundo y lo sigue haciendo a través de la humildad, que no tiene nada que ver con menor calidad. Cuando Jesús se presentó humildemente delante de nosotros, no estaba demostrando con esto que era de inferior calidad a las personas que estaban a su alrededor, ni en fe, ni en carácter, ni en su personalidad, ni en su emoción, ánimo, ni en ningún área de su vida. Él no era inferior a los demás porque tenía una menor calidad, sino porque él se consideraba como alguien que vino a servir y no a ser servido. Si nosotros manifestáramos esa actitud en todo tiempo, cuán diferente sería nuestro hogar, cuán diferente sería nuestra sociedad, cuán diferente sería nuestra iglesia si todos habláramos y nos comportáramos con humildad. Ejercitar la humildad no es nada fácil, porque nuestro carácter quiere imponerse, nuestra voluntad quiere imponerse, pero la humildad me lleva a reconocer a los demás como igual. Ama a tu prójimo como a ti mismo, es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da. Pero para yo poder amar a mi prójimo como a mí mismo, yo tengo que ser humilde y reconocerme como un siervo, reconocerme como alguien que no es digno de una mayor consideración que la otra persona, sino que todos tenemos el mismo derecho y la misma oportunidad, y que si yo cedo el paso, que si yo cedo y escucho para oír la voluntad o el aporte de los otros, voy a formar parte de una mejor iglesia, de una mejor familia, de una mejor sociedad, de una mejor organización, de un mejor proyecto laboral. Pero todos queremos imponernos y por eso el avance, el desarrollo es tan lento.
Por eso aún dentro de la iglesia se hace tan difícil que se manifieste la voluntad de Dios, porque regularmente queremos imponernos. Eso está en nuestra naturaleza y por eso es que tenemos que participar de esa naturaleza divina que llega a nosotros a través del nuevo nacimiento por medio de la palabra de Dios y que debe manifestarse en la medida en la que permitimos que el Espíritu Santo fluya en nuestro corazón. En este día tú y yo tenemos que decirle: Espíritu Santo, fluye en mi vida, ayúdame porque me hace falta humildad, me hace falta reconocer el valor que tienen los demás, me hace falta reconocer que yo no puedo hacerlo todo solo, me hace falta reconocer que yo no puedo funcionar independiente, sino que tú me has hecho una persona llamada a convivir, a participar de una sociedad en la cual debo crecer yo, pero debo crecer junto con las personas que están a mi alrededor. ¿Por qué la desigualdad? ¿Por qué la riqueza desmedida? ¿Por qué hay personas que tienen muy poco y otros que tienen demasiado? Por falta de humildad, por falta de actitud de servicio, porque no hay una sociedad justa, porque cada quien está buscando lo suyo. Y no estoy señalando a nadie, estoy hablando de todos nosotros. Está en nuestra naturaleza imponernos. Por eso el ejemplo que Jesús nos dio al encarnarse fue un ejemplo de humildad. Por eso la palabra del Señor nos dice claramente: Él renunció. Él se despojó y decidió asumir la humildad como una posición. Él se vistió de humildad, Él manifestó humildad. Y cada uno de nosotros debe ejercitar este recurso en su vida, anhelarlo, desearlo. Jesús lo vimos lavar los pies de sus discípulos. Es un acto de humildad. ¿Te atreverías tú a servir al otro a tal punto de humillarte delante de los demás? Por ejemplo, ¿cómo te puedes humillar delante de los demás? Reconociendo tu falta. Hay personas que prefieren cortarse la lengua literalmente antes que pedir perdón. Eso es falta de humildad. Y la Biblia dice: yo miro de lejos al altivo, el Señor mira de lejos al altivo, pero da gracias, acerca así a los humildes de corazón. Se habló de la humildad en el monte, cuando el Señor dio el mensaje en Mateo 5. Cuando habló de las bienaventuranzas, se habló de humildad. Cuando vivió, caminó, anduvo entre nosotros, anduvo en humildad. Aún estando en la cruz, desnudo, para que hoy tú y yo estemos vestidos de gracia y de amor, lo hizo en humildad. Se humilló a lo sumo para poder ser exaltado. Y tú y yo debemos considerar este mensaje, porque otro ejemplo que tenemos de Jesús es que Jesús buscó la gente. Él no esperó que la gente lo buscara. Y Dios no espera que le busquemos tampoco. Lo que estamos viendo es que Jesús buscaba a la gente. Él le dijo a los discípulos: ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. Es un acto de humildad. Es un acto de amor. Y muchas veces en la pareja se dan discusiones, o se da discusión entre padre e hijo, y el padre prefiere cortarse una mano antes que tocar la puerta y decirle a su hijo: tenemos que hablar. Decirle a su hija: te voy a escuchar, dime lo que quieres decirme. Aunque no lo creas, eso te hace parte de una supergeneración, porque tú estás manifestando recursos a los cuales no estamos acostumbrados. En tu casa quizá no recibiste ese ejemplo. Tu padre se impuso, tu madre se impuso, nunca te dieron participación, pero hoy tienes la oportunidad de llevar a cabo una obra de gracia, de orden en tu hogar, con los recursos y herramientas que Dios nos ha dado como cristianos, para que participemos de la naturaleza divina que se manifiesta en nosotros por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo no estamos bajo el yugo del pecado y bajo la autoridad del diablo, eso era antes. Hoy tú y yo estamos bajo la autoridad de Cristo. Y Cristo te está diciendo: fluye en libertad, en mi amor, en mi gracia y en la palabra que obedientemente tienes que cumplir. Ama al prójimo como a ti mismo. Hoy tú eres libre para amar, hoy tú eres libre para ser amado. Y esto es una obra de gracia.
Esto nos hace parte de una supergeneración con una visión diferente, con una actitud diferente, con una fortaleza diferente. La fortaleza, la gracia, el crecimiento y el ánimo en nosotros no se manifiesta en imponernos ante los demás, sino en controlar nuestro ánimo. El hombre fuerte, la mujer fuerte es la que logra dominar sus impulsos, no la que establece sus impulsos de manera autocrática y hace sentir su poder ante los demás, hablando duro o usando su poder contra aquellos que están bajo su autoridad. El poder, la autoridad ha sido delegada por Dios para ejecutarse, pero tiene que ejecutarse con justicia, con amor, con equidad. Y para poder tener un balance correcto necesitamos participar de la humildad que hoy el Señor hace crecer en nuestro corazón y en nuestra mente. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús buscó la gente. ¿Quién esperó a la samaritana? ¿Quién atendió a Nicodemo tarde en la noche? Jesús tenía un corazón humilde. Y hay personas que apagan el teléfono para que no le molesten. Si Jesús fuera así, Nicodemo no se hubiese podido comunicar con él. Y tú y yo tenemos que tener un corazón dispuesto en todo tiempo, una actitud de disponibilidad. Entender que otro puede necesitarnos. Y cuando actuamos de esta manera, manifestamos el amor de Dios. Jesús amó. Inmediatamente yo digo Jesús amó, estoy diciendo Jesús dio, pero Jesús no solamente dio pan, dio peces, dio milagros, dio sanidad. Jesús no solamente dio cosas, Jesús se dio. Él se entregó. ¿Y por qué usted cree que Dios dejó su trono y vino ante nosotros a actuar de esa manera? Para darnos un ejemplo. Un ejemplo que lo que Él dice y lo que Él hace es la misma cosa. Y eso lo destacó, eso lo impulsó. Por eso Jesús es reconocido y admirado por todos nosotros como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque fue a la cruz. Y cada vez que tú te sacrificas, aunque no quieras por tu hijo, tú estás yendo a la cruz. Tú estás volviendo al madero. Estás clavando en esa cruz cada una de las actas que antes habían estado en tu contra, pero que hoy son una fortaleza en tu vida. Cada vez que tú tocas esa puerta, cada vez que tú pides perdón, cada vez que tú reconoces tu falta, cada vez que tú te sometes a la autoridad en la iglesia, en el lugar de trabajo, en el hogar, tú lo que estás haciendo es demostrando una naturaleza sobrenatural. Una naturaleza divina que está operando en ti, te hace parte de una supergeneración. No tenemos que conformarnos. Hablar de super y de superhéroes y de supergeneración a nosotros nos tiene que sonar familiar, porque en los medios, cine, televisión, cualquier dispositivo en la casa, pues a nosotros nos llegan estos mensajes de los superhéroes y vemos películas de superhéroes y son las películas más taquilleras. ¿Por qué razón? Porque el hombre y la mujer reconocen que necesitan un salvador, que necesitan ayuda. Con esto estamos reconociendo que necesitamos, que procuramos, que deseamos que alguien venga a salvarnos. Y la Biblia nos dice que ya nosotros no necesitamos buscar a un salvador, que ya nosotros tenemos un salvador. No tenemos que esperar al Mesías. El Mesías vino, se manifestó y lo hizo con humildad. Y muchos lo rechazaron porque dijeron, este hombre es muy humilde para ser nuestro salvador. Porque estaban esperando un guerrero sobre un caballo alado que le cortara la cabeza a todos sus enemigos. Y ciertamente Jesús derrotó a todos sus enemigos, pero usó las herramientas, los recursos que Dios puso a su disposición: el amor, la gracia, el perdón, la restauración, la vida, la esperanza. Y sus ovejas escucharon su voz, como hoy día seguimos nosotros escuchando su voz y entendiendo que Él nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando al perdón, nos está llamando a demostrar la naturaleza divina que Él ha depositado en nuestros corazones. Tenemos, por ejemplo, la naturaleza
el bambú. El bambú es un referente, es un ejemplo de lo que Dios quiere que tú y yo manifestemos. Cuando es injertado en la tierra, el bambú crece primero hacia abajo y luego hacia arriba, como una evidencia de que para tú y yo poder crecer hacia arriba, antes tenemos que crecer hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que el que se humilla será exaltado. Pero tú y yo no nos humillamos para buscar la exaltación, porque si lo haces de esa manera, como quiera hay una mala intención en tu corazón. Tú y yo nos humillamos porque es que reconocemos que el otro necesita ser amado y necesita ser reconocido. Nos humillamos porque reconocemos nuestra falta. Porque hay personas que se humillan para ya pasar el momento, para solucionar el problema. No está haciendo nada. Si tú le pediste perdón a tu esposa para que dejara de pelear o soltara esa cara entruñada, molesta, no estás haciendo nada. Va a volver a suceder y va a volver a suceder. Porque Dios lo que quiere es que tú te arrepientas, te vuelvas de tu mal camino, de tu mala actitud, que abandones ese pensamiento dañino, tóxico, degenerativo y abraces la gracia. Cuando hablo de gracia, hablo del favor de Dios, de la revelación de Dios, de la obra de Dios, de la impartición del Espíritu Santo en nuestra vida y nuestros corazones. Anímate en este día, acércate a Dios y conoce la nueva vida que Él tiene preparada para ti. Una vida abundante, una vida de desarrollo, una vida próspera, una vida de paz y de gozo, aún en medio de un mundo que está totalmente sumido en el caos. En el cosmos Dios estableció su orden y el pecado provocó el caos. Y mientras ese pecado siga reinando en nuestros corazones, lo que vamos a ver es desorden, desánimo, tristeza, dolor, muerte. Pero cuando participamos de la naturaleza divina y tenemos la actitud del bambú, nos humillamos, entonces seremos nosotros exaltados por Dios. Por eso el verso 9 de Filipenses 2 nos dice que Dios elevó a Cristo al máximo honor y le dio nombre que está por encima de todos los nombres. Es bueno que aclaremos algo. Jesús no nació en Belén, ni a través de una mujer. Jesús se encarnó ese día y se manifestó a los hombres y a las mujeres lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque Jesús no nació ese día. Jesús es Dios y es eterno. Y en este acto en el cual se nos está presentando en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, es una manifestación de cómo Dios en su multiforme gracia se revela a nosotros y en un lenguaje antropomórfico llega a nuestra vida para que le podamos conocer. Pero Él era Dios y esto no lo podemos pasar por alto. No podemos disminuir su condición ni su calidad. No lo permitimos, no lo aceptamos. Y quiero aclarar esto para que no haya malas interpretaciones. Cerrando este paréntesis, pues seguimos avanzando donde dice que Jesús, que fue exaltado por Dios, no porque antes no había sido exaltado, sino porque lo está haciendo delante de nosotros como un ejemplo. Dios nos está diciendo: Jesús fue exaltado como mi siervo en esa condición que asumió de manera temporal en la tierra para dar ejemplo, para dejar sus pisadas, sus huellas para ustedes. Él fue exaltado porque se humilló. Él fue humilde. Cuando estuvo en el hogar de su padre y su madre, estuvo sometido. Esperó el tiempo correcto para iniciar el ministerio. Siempre le decía: me es necesario ir y hacer tal o cual cosa, porque estaba sometido a una agenda. Eso es humildad. Y yo quiero que tú pruebes esto en tu vida. Sométete a las autoridades. Trabaja en equipo en tu matrimonio. Ama a tus hijos, no te impongas. Ama a tus hijos. No los lleves a ira, como dice Efesios. Ámalos, cuídalos. Aprende a colaborar con tus compañeros en tu profesión. Y tú te vas a dar cuenta que cada día con esa actitud de humildad vas a ser exaltado, vas a ser reconocido,
Vas a ser valorado de la manera que siempre deseaste, sin necesidad de imponerte, de maltratar, de pisar, de dañar a nadie. Porque Jesús vino al mundo y no dañó a nadie, restauró a todos y lo hizo con amor, con humildad y con compromiso a Dios y a su voluntad. Por su humildad fue exaltado. Si hoy tú y yo nos humillamos, seremos exaltados. ¿Cómo puedo ser humilde? Es bueno que podamos responder esta pregunta hoy. ¿Cómo puedo yo ser humilde? Aprendamos de Jesús. Número 1, la humildad es un fruto del Espíritu. Esto no es algo que yo lo leo, lo aprendo y lo ejecuto. Es parte de la naturaleza divina operando en nosotros. Dice Gálatas 5:22 que uno de los frutos del Espíritu, una de las evidencias de los resultados de nuestra comunión con Dios es la humildad. La humildad es un fruto del Espíritu. Se manifiesta en nosotros cuando nosotros estamos cerca de Dios. Es muy fácil fingir humildad por un beneficio, por un compromiso. Hay personas que, como les decía, son humildes para solucionar un problema, pero no porque lo sienten de corazón. Pero cuando tú lo sientes, no lo vuelves a repetir. Cuando tú lo sientes, lo manifiestas de manera constante y lo aplicas con todos. Hay personas que son humildes en ocasiones por conveniencia, pero tú ves que salen de esa reunión y se comportan de manera totalmente vergonzosa, humillando a los demás y todo. ¿Por qué? Porque le convenía con el jefe ser humilde, pero ante los demás comienza a manifestar su verdadera actitud. De lo que Dios nos está hablando es una humildad fruto del Espíritu Santo, que por nuestra comunión con Dios somos transformados y es parte de nuestra naturaleza. Yo no tengo que fingirla, no tengo que aprenderla, eso fluye en mí. Así me muevo, así opero yo, cuando Dios está dominando, obrando, dirigiendo, influenciando mi vida. Número 2, ¿cómo puedo ser humilde? Renuncia a tus privilegios. Como Jesús renunció a sus privilegios. Renuncia al privilegio de ser favorecido o considerado por encima de los demás. Renuncia al privilegio de que tus hijos tienen que callar cuando tú hablas. No, tú tienes que enseñar a tus hijos a hablar en orden, no a imponerse. Porque entonces, cuando ellos vayan y se casen con un cónyuge, lo van a sojuzgar como tú lo tienes sojuzgado. Cuando vayan al trabajo, van a querer sojuzgar a los otros. No, tenemos que aprender a participar de una comunión basada en el amor, sin imponernos. Esto es una lucha permanente que tenemos. No es fácil. Yo estoy predicando esto y es una tarea de toda la vida, pero en la medida que más nos acercamos a Dios, más se manifiesta este recurso divino, esta bendición divina, esta obra del Espíritu en mi vida. Y dejemos de justificarnos. Es que soy humano, nadie es perfecto. No te justifiques, actúa. Concientízate, reconoce que necesitas a Dios, reconoce que necesitas un cambio. Y número 3, somete tu carácter. Hoy es necesario que sometas tu carácter. Esa es la verdadera fortaleza que tú y yo debemos manifestar. ¿Por qué razón? Porque hay días en los cuales no vamos a querer ser humildes. Créelo. Hay un día que por más que hayas adorado a Dios, por más interesante que haya sido el mensaje, por más real que haya sido tu oración de arrepentimiento, hay un día donde no querrás ser humilde. Vas a querer imponerte. Vas a decir, no, este quiere abusar de mí, yo no lo voy a permitir. Y vas a querer imponerte, pero dominio propio te va a ayudar a mantenerte firme. Así que ese superpoder, ese gran recurso que Dios nos ha dado, nos ayuda a ser parte de una supergeneración. Quiero bendecirte en este día orando por ti, invitándote a que ores conmigo, para que le digas, Señor, yo quiero ser parte de esta supergeneración. Quiero ser una persona que se destaque por sus virtudes y no por sus defectos. Quiero ser una persona que sea transformada para poder brindar amor, bendición, vida, gracia a los demás. Ahí donde estás, ora conmigo y dile, Señor, transforma mi corazón. Ayúdame a pensar conforme a tu voluntad y no como he aprendido. Ayúdame a ser humilde como tú lo eres, Señor. Ayúdame, Señor, a reconocer mis limitaciones, que es la verdadera expresión de la humildad. A decir no puedo, a decir no quiero,
a decir no es el momento, en vez de tratar de complacer a todos y ahí quedarle mal. Ayúdame, Señor, a tener ese carácter que hubo en ti, esa postura, una postura firme, una postura amable, una postura agradable, pero sobre todo una postura con una llenura espiritual que constantemente sea comunicada a todos. Obra en mi corazón, Señor. Cámbiame, Señor, porque lo necesito. Y ayúdame a ser como tú. Que este mensaje que leo y que comparto y que predico se haga vida en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor cumpla su propósito en tu vida. Mantengamos esta conexión. Aprovecha estos recursos que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartirlo contigo. Sigue todo este programa de mensajes que tenemos dispuestos para ti en nuestro canal de YouTube. Únete a nuestra comunidad, suscríbete para que recibas las notificaciones, dale like, comenta en el chat y mantente unido a este movimiento de vida que el Señor está provocando entre nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hermanos, bendice a tu familia, porque es así que nosotros estamos vacunando a esta sociedad con el verdadero mensaje de amor y esperanza que el Señor está llamando a su pueblo a que comunique a los demás. Así cumplimos la gran comisión. Que el Señor te bendiga.